muchachos, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar inicio al módulo 7, donde vamos a trabajar la temática relacionada con los mapas de bits. Recuerden que este tema lo vamos a estar desarrollando en las próximas 4 o 5 semanas que corresponden al segundo corte, donde terminaríamos aproximadamente en la semana 12 con un segundo parcial. Vamos a tener varias actividades en clase, aproximadamente 4, o sea que van a ser más que el corte pasado. Y la recomendación es que tengan ya a su mano la instalación del Photoshop, ¿ya? Que podamos trabajar con esa herramienta, porque la próxima clase ya vamos a arrancar con parte práctica. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que por favor prestemos total atención. Y como siempre, la recomendación que les doy, me colaboran en algún dato por ahí que surja mientras estamos estudiando cada una de las diapositivas. Bueno, entonces, bueno, perdón, el tema de hoy son mapa de bits o imagen rasterizada. Ese término de imagen rasterizada, miren que comienza a aparecer cada vez más, ¿no? Porque es muy común y es un término técnico que representa definitivamente a lo que compone estos mapas de bits. Bueno, ya nosotros trabajamos lo que eran vectores y en muchas ocasiones entrábamos como a comparar, o por lo menos en clase yo siempre mencionaba los mapas de bits, como que ah, los vectores funcionan de esta forma, mientras que los mapas de bits de tal, como si hubiera alguna, digamos, diferencia bien notoria entre ellos, o como si uno fuera mejor que otro, pero definitivamente no es que haya un sistema de imagen digital mejor que el otro, sino que dependiendo de los usos que va a tener, ¿ya? Entonces, los mapas de bits nos van a permitir a nosotros interpretar de otra forma cómo es la estructura de la imagen, donde pues no hay dinamismo, ¿cierto? No tiene esas grandes ventajas que tienen los vectores con respecto pues a la resolución, pero tiene otras ventajas por el lado de la calidad, ¿no? Y la representación, porque realmente los mapas de bits nos pueden llegar a simular la realidad, o sea, vamos a poder ver imágenes más parecidas a la realidad de lo que lo pueden hacer los vectores, ¿ya? Porque nosotros realmente con los ojos y con la percepción, nosotros en nuestra realidad, nosotros estamos viendo constantemente imágenes, vemos colores, percibimos una cantidad, digamos, de pigmentos y demás. Y ese proceso que tienen nuestros ojos es de alguna forma como un proceso de rasterización, por así decirlo. Entonces, las imágenes de mapa de bits siempre van a representar un mayor realismo con una resolución más baja que, por ejemplo, la imagen vectorial. Pero, ¿cuál es la idea aquí? Simplemente reconocer que en algunos momentos se debe trabajar con vectores y en algunos momentos se debe trabajar con mapa de bits. Y, por supuesto, que no se trata de que solamente vector y mapa de bits, no. Vector y mapa de bits conviven en conjunto todo el tiempo, precisamente por las ventajas que tiene cada uno. Entonces, al lado izquierdo pueden ver una imagen de Mega Man, un personaje pues, muy reconocido de Nintendo, donde está escalado a esta dimensión que ven y podemos notar que alcanzamos a percibir los colores, ¿ya? Este personaje en la resolución original se veía con total detalle porque se ve muy chiquito, entonces más o menos eso es una alusión a lo que, o sea, lo que quiero representar en este momento, que ustedes reconozcan que una imagen de mapa de bits regularmente tiene un tamaño definido con una resolución que nosotros percibimos como bien, pero si le damos zoom, vamos a decodificar eh, con este proceso de pixelación, ¿no? Que también se le llama proceso de pixelación. Entonces, así se compone una imagen de mapa de bits que en su tamaño apropiado no vamos a percibir esa pixelación, sino que lo vamos a ver en alta resolución incluso. Entonces, empecemos por la definición o qué es. Entonces, los mapas de bits son una estructura de datos. También son datos, al igual que los vectores, que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color.
conocida como raster. Entonces miren que hay un sinónimo, ¿no?, entre píxel y raster, que puede ser visualizada en una pantalla, papel o en otros dispositivos de representación. No solamente es algo propio de las pantallas, como muchas personas lo pueden llegar a interpretar, también lo que está en papel. Si ustedes toman una revista, una imagen que tengan por ahí impresa, de un folleto, y ustedes toman una lupa de buena, digamos, que tenga buen aumento, van a llegar a percibir los píxeles también, o sea, se va a pixelar la imagen entre más le den zoom. Entonces, miren que también hace parte de, por supuesto, de los impresos y de- del, del mundo físico. O otros dispositivos de representación, como dice acá. Entonces, miremos la imagen donde vemos aquí creo que es una gaviota, donde se enfoca en el ojo. La gaviota, desde la perspectiva que la estamos viendo aquí, nosotros no vemos ningún tipo de pixelación, lo vemos en full color y pues lo vemos en alta resolución, pero al hacer zoom, miren que empezamos a identificar el proceso de pixelación. Bueno, ¿qué es? Miremos otra definición. Un mapa de bits es una matriz de bits que especifica el color de cada píxel en una matriz rectangular de píxeles. El número de bits dedicados a un píxel individual determina el número de colores que se pueden asignar a un píxel. Entonces miren que cuando a nosotros nos dan un número de bits, por ejemplo 1, 2, 4, 8, 16, 24, como lo ven en la tabla de acá, a su vez, eso es lo que me determina cuál es la cantidad de colores que se pueden utilizar. Entonces, si hablamos de una imagen de un bit, tenemos una profundidad de color donde podemos usar dos. Entonces, las imágenes de un bit generalmente son blanco y negro. ¿Ya? Cuando tenemos 2 bits, 4 colores. Cuando tenemos una imagen de 4 bits, 16 colores, 8, 256, y así sucesivamente. Entonces, aquí quiero que me ayuden a consultar algo. Busquen por favor los primeros videojuegos que se inventaron en los 80, cuántos bits manejaban y cuántos bits manejaba, por ejemplo, la consola Nintendo, la consola Super Nintendo y la consola PlayStation, por ejemplo. O incluso la Nintendo 64. Y si quieren me van respondiendo en el chat. Profe, creo que la Nintendo era de 8 bits. ¿De cuánto? ¿De 8? Sí. Listo, por favor confirman. Ahí tengo dudas, realmente no tengo el dato, pero si 8 bits, muy bien. Entonces, la Nintendo era de 8 bits, ¿cierto? Entonces, miren la cantidad de colores que pues, se podían utilizar, 256. Entonces, por eso si yo revisara el Mega Man nuevamente y si es el Mega Man de la Nintendo, pues él tiene derecho a tener 256 colores, ¿ya? ¿Se acuerdan de en algún momento cuando estábamos viendo los antecedentes multimedia y analizamos la evolución de los gráficos en el tiempo con Lara Croft y con Solid Snake, ¿no? Que como en cada consola ellos iban evolucionando hasta tomar mayor realismo y básicamente es porque cada consola tenía pues mayor uso de estos bits, entonces tenían más posibilidad del manejo de colores. Entonces miren que una consola como la Nintendo, que me están diciendo por aquí tenía 8 bits, tenía 256. El PlayStation tenía 16 bits, tengo entendido. Y el Nintendo 64, ¿cuántos tenía? 64, profe. Pues bueno, eso es lo que creo, eso es lo que quiero validar, si tenía precisamente el nombre 64 equivaldría al, a los bits, si eran 64 bits, pero no sé, tengo mis dudas. Pero creo que sí, porque la Nintendo 64 tenía mayor capacidad que la... Sí, profe, dice que tiene un procesador principal de 64 bits. Entonces miren que
tenía, o sea, mayor recursos que la PlayStation. ¿Cuántos tenía la PlayStation? Creo que tenía 16, la uno, ¿no? O tenía 32. 32, profe, yo tengo, no sé. Sí, sí, 32. 32. Muy bien. Entonces, miren, básicamente, pues es como para que analicen que en ese entonces se le brindaba información a los usuarios sobre eso, como que, mira, eso equivaldría como, por decir hoy en día, las pulgadas que tiene un televisor, ¿no? O la resolución, que en cierta forma también, que es HD, Full HD, Ultra K, 8K, bueno, todo. Entonces la consola nos la mostraban así, como que tan, este es el Nintendo 64, o sea que usted aquí va a tener colores, mejor dicho, por todo lado. Y miren que la Nintendo 64 tenía mayor capacidad que la PlayStation. Sin embargo, la Nintendo manejaba unos diseños, digamos, en sus juegos, como en unas gráficas más infantiles, de colores muy planos. Y eso era básicamente por sus orígenes del Mario Bros., del Donkey Kong, ¿cierto? Mientras que PlayStation, para mí, o sea, los juegos de PlayStation eran más realistas por el manejo de texturas que se manejaba y, digamos, pues cada una de los juegos que se encontraban, mientras que Nintendo era como casado solamente con su universo de personajes, y de alguna forma se desperdiciaba como esa ventaja de tener tantos colores. A pesar de que yo les mostré, creo, a ustedes también en esa clase, un gameplay de Golden Eye, que fue un juego muy famoso para la Nintendo 64, donde si ustedes lo comparan con juegos de hoy en día, realmente pues tenía bastante avance. Bueno, entonces aquí básicamente es para interpretar lo que pasa con esos bits, ¿no? Y miren que cuando nosotros abríamos, mm, cuando abramos Photoshop y empecemos a trabajar, nos vamos a dar cuenta que al momento de crear nuestras escenas, siempre vamos a poder configurar los números de bits. Y por defecto está en 8, ¿ya? O sea que a partir de 8 ya nosotros podemos manejar imágenes como las que vemos en internet sin ningún problema, ¿ya? Porque a medida que, digamos, también va aumentando, tampoco es que nosotros podamos percibir tantos colores, ¿ya? Nosotros también tenemos un número limitado que nuestra vista nos permite, ¿ya? Por el tema del tamaño, de la resolución, de los bits y demás. Si tuviéramos unos ojos más especializados, no sé, de otro tipo de, no sé, animal, no, no tengo mucha información sobre eso, probablemente podríamos percibir mayores colores. Bueno, aquí voy a leer el enunciado y quiero que analicen por un momento este elemento, esta representación gráfica y esta paleta de colores. Bueno, dice, los mapas de bits contienen una tabla de colores, o sea que eso ya lo sabemos, ¿no? Mapa de bits es como una matriz, como lo definíamos ahora, ¿no? O sea que tiene varios elementos ahí incluidos. Contiene una tabla de colores, también denominada paleta de colores, donde cada píxel está representado por un número de 4 bits. Por lo que estamos hablando de esta imagen que está aquí. Por lo que hay 16 colores en la tabla de colores. Esos 16 colores los van a encontrar aquí. Cada color de la tabla está representado por un número de 24 bits. 8 bits para rojo, 8 bits para verde y 8 bits para azul. Los números se muestran en forma hexadecimal a base de 16, donde como pueden ver A es igual a 10, B igual a 11, C igual a 12, D 13, E igual a 14, F igual a 15. Entonces, analicemos por un minuto toda esta información que está aquí y ahora pues sacamos conclusiones.
Bueno, miren que eh, los 24 bits, por supuesto, están distribuidos en los canales de color RGB, ¿no? Que son el rojo, el green, el verde y el blue, ¿no? Por eso, al sumarlos ahí, pues podemos sacar los 24 bits. Miren la codificación que está acá, que era lo que quería que interpretara. Miren que esta línea de 3 que está acá se me está armando aquí de color azul porque por supuesto representa a esta información de paleta de color que tenemos aquí. Lo mismo que pasa acá, ¿no? ¿Ven cómo se va formando? Entonces, esta codificación que está aquí nos está representando esta imagen. Entonces, miren la forma de componer en esas matrices o en esos mapas de bits el color cuando tenemos, por supuesto, la profundidad de color, ya sea de 24 bits o de 16 o de 4 bits o de 24 bits, dependiendo ya de la cantidad de bits. Esta es la forma de crear esas imágenes. Afortunadamente, pues existen procesadores gráficos como Photoshop y como muchos otros programas que, pues, por medio de una interfaz gráfica nos permite ir nosotros coloreando cada una de esas celdas, porque eso es como si fuera una rejilla y a cada celda se le asocia un color. Entonces, este sería un píxel para una imagen de 24 bits. Un solo píxel. Y miren toda la información que podemos incluir ahí. Si yo les recomendé que se vieran una serie en Netflix que se llama High Score, donde hacen pues, un documental sobre la historia de los primeros videojuegos. Y miren la parte del diseño del juego de Space Invaders, el de las navecitas espaciales. Y el diseñador de ese juego le tocaba hacer estas matrices de esta forma. Lógicamente solamente de un bit, porque eran ceros y unos, por eso era en blanco y negro, donde tenía que ir colocando ceros en las partes blancas y uno donde iba, perdón, ceros en las partes, bueno, al parecer son negras, una, ahí sí me confundo, pero así era como tenía que diseñar ese personaje. Entonces él utilizaba una cuadrícula, al lado diseñaba el personaje que él quería representar, pero bajo la limitación que tenía de la cuadrícula, pues tenía que simplificarlo, hacer un proceso de simplificación de la forma. Entonces, eso era uno de los grandes retos que se tenían que asumir para representar cualquier tipo de imagen en ese momento. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante entonces tener en cuenta que el píxel es el elemento más pequeño de un mapa de bits. El término proviene de la contracción de las palabras picture element. ¿Ves? A eso se refiere cuando hablamos de píxel. Picture element. Bueno, empecemos a analizar distintas imágenes. En este caso, una imagen de un bit. Miren que sí son ceros y unos para poder representar este espacio que está acá. Entonces, miren, los píxeles no tienen un tamaño fijo. Su tamaño depende de la imagen, concretamente de dos de sus características: el tamaño y la resolución. Cada píxel puede contener un valor entre 1 y 48 bits. En el caso de que contenga un bit, sería que la profundidad de color de esa imagen y de cada uno de esos píxeles es de un bit. Entonces, miren que cuando hablamos de una imagen de un bit, una forma apropiada entonces de referirse es utilizando el término profundidad de color. La profundidad de color de una imagen de un bit es de un bit, ¿ya? O sea que es un valor eh, directamente proporcional. En informática, un bit nos permite representar dos valores, comúnmente 0 y 1, pero en un mapa de bits representa blanco o negro. Entonces, pueden analizar la imagen, miren la representación o el código cromático y acá vemos la codificación numérica, cómo se representa. Repito, esta es una imagen de profundidad de color de un bit, donde se manejan dos tonos, blanco y negro.
Por eso cuando estemos ya en ejercicio, se van a dar cuenta que nosotros transformamos imágenes en escala de grises, en blanco y negro, y eso afecta directamente la profundidad de color, ¿ya? Entre menos profundidad de color, los archivos van a ser más livianos, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces si yo tengo una imagen en blanco y negro, donde no tengo ningún tipo de gradación, no necesito ponerla en 24 bits, ¿no? Ni en 8 bits, sino que la ponemos en un bit y vamos a tener una imagen muy liviana. Bueno, si dos valores que pueden tener un bit lo elevamos a 8, nos da como resultado 256 posibles tonos, desde 0, que sería el negro, hasta 255, que corresponde al blanco. Aquí estamos viendo una imagen en escala de grises con una profundidad de color de 8 bits. Entonces miren que tenemos 256 posibles tonos entre el negro y el blanco. Aquí pueden ver en el zoom cómo se representa, ¿no? Algo que a simple vista puede parecer como que no se percibe, miren cómo se transforma, cómo está compuesta esa imagen. Y miren los numeritos aquí, todos distintos. Así se representa regularmente una gradación o un degradado, ¿no? Digamos, de forma incremental, desde un tono en 0 que está en negro hasta un tono en 255, que pues prácticamente llegando al blanco. Bueno, recapitulemos. Imagen de un bit, imagen de 8 bits, en escala de grises. Y tenemos también las imágenes RGB, consiguen reproducir hasta 16, o sea, cuando ya tenemos no solamente el negro, sino los 3 canales de color que ya he mencionado, se pueden reproducir hasta 16,7 millones de colores. Sus píxeles distribuyen sus 24 bits entre los canales RGB, disponiendo así con cada canal de 256 tonalidades de su color. 256 para el rojo, 256 para el verde, 256 para el azul. Con la combinación de todas esas tonalidades se obtienen esos 16,7 millones de colores, que son prácticamente la cantidad de colores que existen en el mundo real, ¿ya? Entonces, por eso la mayoría de las imágenes digitales con las que nosotros estamos interactuando hoy en día tienen estos 24 bits, ¿ya? Como mínimo. Repito, incluso las de 8 bits se van a dar cuenta cuando estemos trabajando, ya nos representan a nosotros una cantidad, digamos, bastante en términos de colores. Entonces la profundidad de color de esta imagen es de 24 bits, pueden ver pues ya lógicamente en la representación que habíamos visto al comienzo, se le hace un alojo y pues podemos identificar cada uno de los píxeles y vistos desde su tamaño real, podemos ver una imagen con total policromía muy parecido a la cantidad de colores que vemos en el mundo real, ¿ya? Debido a ese efecto de la percepción que les mencionaba ahora. Bueno, entonces para recapitular un poco, aquí tengo una tabla comparativa, ya para analizar sobre la cantidad de colores que se tiene con la profundidad de bits, perdón, la profundidad de color y el tipo de imagen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ya sabemos entonces que una imagen en blanco y negro se puede manejar a un bit y va a tener 2 colores. Una imagen en escala de grises a 8 bits va a tener 256. Una imagen de 4 bits a color, o sea con RGB, va a poder tener 16 colores repartidos, ya saben ustedes, en cada uno de esos canales, ¿no? RGB. 8 para uno, 8 para el otro y así sucesivamente. La imagen de 8 bits, entonces a color tendría 256 colores, 16 bits, 65.000, 16 bits en escala de grises, 65.000 tonos de solo grises, 24 bits, color RGB, 16,7 millones, 32 bits, 16,7 millones y 48 bits, 261 mil millones de colores. Entonces miren cómo se vuelve exponencial a medida que nosotros tenemos mayor profundidad de color.
Bueno, por aquí hay una pregunta. ¿Por qué es la misma cantidad para 24 y 32? Mira que la diferencia es el tipo de imagen. Mira que cuando hablamos de una imagen, estás hablando de 24 y 32, ¿no? Cuando hablamos de una imagen en RGB, solamente tenemos esos canales, red, green, blue, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otro tipo de imagen, que es color CMYK. Como ustedes saben, es para el procesamiento de impresos. ¿Ya? Son los tonos que se manejan en los canales de tintas que van a, o sea, que tienen que interpretar el software para hacer el proceso de impresión. Entonces, ahí hay una diferencia. Y es buena tu pregunta porque se van a dar cuenta que muchas veces ustedes están creando un documento, cuando estemos creando documentos en Photoshop, y ustedes ponen, por ejemplo, una imagen CMYK a 16 bits o 24 bits. Ese tipo de imagen no la van a poder crear. O sea, no se las va a permitir el programa y les aparece bloqueado. Y es básicamente por eso, porque sí hay una, digamos, estructura que deben tener esas matrices de mapa de bits dependiendo por supuesto, entre la profundidad de color y el alcance de los colores. Entonces, ahí mira que la diferencia es básicamente por el tipo de imagen. ¿Ya? Entonces, para una imagen que tiene un canal adicional, porque este tiene solamente 3, pues dice que se manejan 17,7 millones. ¿No? Igual, mira que es una unidad, pues está de una forma simplificada, ¿no? Porque puede ser un valor mucho más numérico y pues ahí sí no estaría seguro si son exactamente lo mismo. Pero básicamente es por la diferenciación entre estos dos. Bueno, ahora sí, ya nosotros conocemos algunos formatos vectoriales, ¿cierto? Como lo son el PDF, el Illustrator, el SVG, principalmente el EPS, bueno, muchos que tuvimos la oportunidad incluso de trabajar, de descargar, etcétera. Pero vamos a analizar algunos principales formatos de imagen en mapa de bits. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué formatos de mapa desconocen? Muy bien, Shelton, PNG, voy a escribir algunos aquí. A ver si los que les voy a mostrar los vamos a encontrar. PNG, JPG, esos son como los más famosos. ¿Qué otro conocen? Bueno, por aquí dicen J, ese también se lo encuentran por ahí, ¿cierto? ¿Qué otro formato conocen ustedes con los que convivimos? Hay uno que les hace falta que convive con nosotros. O sea, que en todo momento lo estamos viendo. Bueno, RAW no es que conviva con nosotros todo momento, pero sí es un formato de mapa de bits que manejan muchas cámaras digitales, ¿no? Y son formatos de poca compresión. Muy bien, sí, Julieta, el GIF. Perfecto. El GIF es un formato con el que convivimos. O sea, cuando digo convivimos, convivimos con el JPG, con el PNG y con el GIF. Esos son los más comunes. Pero existen muchísimos más. No vamos a verlos todos, vamos a ver precisamente los comunes, cuáles son las ventajas que tienen. Pero me gustaría preguntar a ustedes, de los que tengo aquí, PNG, JPG, este JPEG es el mismo JPG, es exactamente el mismo formato, el Bubble GIF. ¿Qué características ustedes encuentran en cada uno de ellos? O sea, ¿en qué se pueden diferenciar? ¿O qué me dicen ustedes? Por ejemplo, el PNG. Listo, muy bien. El PNG no tiene fondo. Por ahí me mandaron el mensaje en privado. No entiendo por qué. Compártanlo con todos. No tiene fondo. No quiere decir que no tenga fondo. De hecho, sí lo puede tener. Lo que pasa es que tiene un canal alfa. ¿Ya? Un canal alfa
donde se maneja un porcentaje de color, donde el cero sería la ausencia de color, ¿ya? Y el 100% pues sería, pues, o sea que no quiere decir que un PNG no tenga fondo. Ustedes encuentran PNGs que sí tienen fondo, pero tiene la propiedad de poder degradarlo y por eso se fusiona con el fondo. El JPG sí, pues es la imagen, digamos, más conocida. ¿Y el GIF qué particularidad tiene? ¿Quién me dice qué particularidad tiene el GIF? El JPG es más liviano, correcto, sí, es liviano, porque comprime bastante. Muy bien, es el más liviano. Y Steven dice por aquí, frames animados. Muy bien parcialmente, ¿no? O sea, si tú me dices, Julián dice secuencia de imagen, esta me parece más acertada. GIF colores limitados, por supuesto, es un formato que, miren que cada formato tiene su contra y pro, ¿no? O sea, tiene como que su lado bueno y su lado malo. Entonces, por eso es que es importante saber en qué momento nos van a ser convenientes en pro del mejor rendimiento entre calidad y tamaño, porque cuando estamos trabajando en entorno digital, definitivamente el tamaño todavía es una determinante, porque el tamaño, a mayor tamaño, mayor tiempo de procesamiento de ese gráfico, si hablamos en esos términos. Bueno, por aquí Steven dice, frames animados. Sí son frames, pero no son animados. Son más bien secuencia de imágenes, porque el GIF no es que se mueva, es simplemente una secuencia de fotografías que nos dan la ilusión del movimiento. Es algo muy parecido al video. ¿Vale? Muy bien, gracias muchachos por esta participación. Vamos a continuar revisando cada uno de estos. Bueno, dentro de los comunes, muchachos, se llama principales formatos. Digamos que uno de los primeros que apareció en formato de mapa de bits fue el BMP, Windows Bitmap, un formato específico de la empresa Microsoft. Entonces, BMP es un formato estándar utilizado por Windows para almacenar imágenes independientes del dispositivo y de la aplicación. El número de bits por píxel que maneja es 1, 4, 8, 15, 24, 22, o sea, no tiene ningún límite por ese caso. O sea que las imágenes que nosotros tenemos hoy en día perfectamente las podemos procesar en bitmaps, en BMP. Los archivos BMP con 24 bits por píxel son muy comunes. Los archivos BMP generalmente no están comprimidos y por lo tanto no son adecuados para su transferencia a través de Internet. Entonces miren por qué el BMP no es tan usado como el JPG, por esa característica. No están comprimidos, entonces tienen un mayor peso. Entonces, ¿en qué momento los BMP son, digamos, como el formato de Windows? Para todo lo que son sus software y sus aplicaciones que funcionan de forma local. Ya que en el sistema operativo, Windows, por ejemplo, muchas imágenes se trabajaban siempre en BMP, ¿ya? Porque no se necesitaba de conectividad, ¿no? Ni de transferencia remota. Hoy en día ya pues eso tiene que estar totalmente revalidado porque pues, todas las aplicaciones tienen que funcionar en línea y bueno, y es importante ese procesamiento. Pero aquí digamos que no importaba ese peso en este formato porque, repito, eran más que todo archivos que iban a funcionar de forma local, o sea, desde una instalación directa en tu equipo, por tal no necesitaba de conectividad remota. El GIF, el que hablábamos ahora, miren, las siglas corresponden a Graphics Interchange Format, y es importante tener en cuenta lo siguiente. Miren dentro de las características de los GIF cuáles son sus principales beneficios. O no tanto beneficios, sino sus fortalezas. Los GIF funcionan bien para dibujos de líneas, imágenes con bloques de color sólido. O sea que el primer trabajo que nosotros hicimos con Illustrator, ¿cierto? El de las geometrías básicas,
como no utilizamos degradados, perfectamente un GIF nos va a dejar, o sea, no va a tener ningún límite. O sea, no vamos a perder color. Se va a ver muy bien, de hecho, porque los GIF guardan y funcionan muy bien para esos dibujos que son solamente líneas y tienen color sólido. Pero cuando ya tienen un degradado ya empiezan a perder porque ellos tienen una limitante precisamente de que solamente pueden estar trabajando a 256 colores. Entonces cuando hay un tono degradado, pues realmente por eso es que se ve como que se satura esa imagen. Entonces para colores sólidos funciona muy bien. Imágenes con límites definidos entre colores. Los GIFs se comprimen, es otra ventaja, o sea que son archivos que también son livianos en comparación a, pues digamos, a los audiovisuales. Pero no se pierde información en el proceso de compresión. Ahora hablamos de esto, de qué es perder información en el proceso de compresión. Una imagen descomprimida es exactamente igual que la original. Un color en un GIF puede designarse como transparente, se puede almacenar una secuencia de imágenes GIF en un solo archivo para formar un GIF animado. En conclusión, bueno, los GIF almacenan como máximo 8 bits por píxel, por lo que están limitados a 256 colores. En conclusión, un GIF nos sirve para almacenar secuencias de imágenes, por eso se habla de los GIF animados, ¿ya? También, fondo transparente, funciona. O sea que, al igual que el PNG, funciona con esa propiedad del fondo transparente. Y su principal desventaja es que tienen limitación en como máximo 8 bits por píxel. Entonces, por eso no gozan de una buena calidad, ¿no? De una buena calidad de imagen. Pero una de las grandes propiedades que tiene es que no pierden información cuando ellos pasan por varios procesos. Entonces, si ustedes tienen un GIF animado que sacaron de, yo qué sé, de Photoshop o de un programa de animación como Animate, y ese GIF animado luego lo montan en una presentación de PowerPoint, va a tener realmente, no va a tener ninguna pérdida de información. Algo que sí ocurre con los JPG, que a medida que ustedes los van pasando y los van transicionando de un lugar a otro, él va perdiendo información, o sea, los píxeles se van cada vez disminuyendo más. Entonces, cuando ustedes toman una foto de su cámara y la pasan al computador en un formato JPG y ese JPG, por ejemplo, hacen alguna intervención en Photoshop o en Illustrator, al momento de exportar, ahí ese proceso de exportación somete un formato como el JPG a una pérdida. ¿Ya? Y luego si ese JPG lo suben a un grupo de WhatsApp de un familiar, cuando él descargue la imagen ya va a tener también ahí un proceso de compresión que se va a perder. Y luego ese familiar hace un PowerPoint, unas diapositivas con fotos familiares y pega esa foto que le compartieron de WhatsApp, esa imagen ya no va a ser la misma que se sacó desde la cámara, porque ha pasado por varios procesos de, de, de rasterización y de exportación. Entonces, en ese término, realmente va a perder mucha información. Con el GIF no pasa eso, porque siempre lo van a transportar y él va a mantener de forma nativa esa compresión. Y a propósito del JPEG o el JPG, de que estábamos hablando, es un formato de compresión que funciona bien para escenas naturales como fotografías escaneadas. Un ejemplo, ¿no? Entonces, para fotografías, perfecto porque tiene todas las, digamos, la profundidad de color necesaria para percibir las imágenes como el mundo real. Parte de la información se pierde en el proceso de compresión, lo que les decía ahora, pero a menudo la pérdida es imperceptible para el ojo humano. Entonces, por eso es que el formato es tan, por decirlo así, tan bueno, ¿no? Porque a pesar de que puede ser muy compacto y de mucha compresión, nosotros no alcanzamos a percibirlo de forma fácil, ¿ya? Entonces, mientras se siga viendo bien, realmente pues es una pérdida que vale la pena porque va a ser un archivo mucho más liviano. Los archivos JPG almacenan 24 bits por píxel, por lo que son capaces de mostrar más de 16 millones de colores. Los archivos JPG no admiten transparencia ni animación. Entonces, sus puntos en contra serían estos, ¿no? Que no
Definitivamente no podemos trabajar con transparencias ni podemos trabajar con animación. Bueno, el PNG, Portable Network Graphics, conserva muchas de las ventajas de los formatos GIF, pero también proporcionan mayores capacidades. Al igual que los archivos GIF, los archivos PNG se comprimen sin pérdida de información. Miren qué interesante este dato, ¿no? O sea que el PNG, al igual que el GIF, conserva mucho de la información desde su origen, lo que no pasa con el JPG. Además, también puede almacenar colores con 8 bits, 24, 48 bits por píxel y escalas de grises con 1, 2, 4, 8 o 16. Por el contrario, los GIF pueden usar solamente hasta 8 y un archivo PNG también puede almacenar un valor alfa para cada píxel que especifica el grado en el que el color de ese píxel se mezcla con el color de fondo. Entonces miren que es un proceso de mezcla, no es tanto como que no tiene color ahí, sino que es una mezcla entre el fondo por ese canal de transparencia. Los PNG entonces no van a perder mucha información, su proceso de compresión, pero sí son un formato que suele ser más pesado que el JPG. Entonces hay que jugársela muy bien cuando se esté utilizando. O sea, cuando una imagen no necesita ser PNG, definitivamente trabajémosla en JPG. O sea, en conclusión, si una imagen no necesita tener fondo transparente, no la trabajen en PNG, estaría algo subutilizado. O sea, no se necesitaría. Usen el PNG cuando necesitan mezclar el fondo con esa imagen. Entonces, en muchas aplicaciones web o en páginas web, cuando ustedes ven animaciones de elementos, por ejemplo en banners o algunos objetos interactivos, regularmente están en PNG pues para que el fondo se siga viendo, ¿no? Entonces en muchos videojuegos, en juegos online hechos en HTML, el PNG es el formato que se utiliza para las distintas capas que se manejan en los fondos, ¿no? Y también en algunos elementos que están ahí pues moviéndose. Pero si eso no es necesario, el JPG digamos que debe ser el formato que se debe utilizar preferiblemente. Y un formato muy conocido, muy utilizado es el TIFF, Tag Image File Format. Es un formato flexible y ampliamente compatible con una variedad de plataformas y aplicaciones de procesamiento de imágenes. Los archivos TIFF pueden almacenar imágenes con una cantidad arbitraria de bits por píxel y pueden emplear una variedad de algoritmos de compresión. Este formato, digamos que una de sus principales ventajas es que nos puede guardar información con respecto a las capas. O sea, es como si fuera un archivo fuente de un programa. Entonces, una imagen en TIFF me puede guardar a mí una fotografía que esté compuesta por varias capas. Entonces, fondo transparente también guarda fondo transparente. E incluso información sobre algunos efectos que se apliquen a la imagen, sobre texto y sobre filtros como tal, ¿no? Sobre filtros de fotografía. Entonces en Photoshop este es un formato que puede servir incluso es como una especie de PDF, ¿no? En el cual al abrirlo en Photoshop vamos a tener varias capas y podemos intervenir. Entonces es una de las grandes ventajas. Pero la desventaja es que los TIFF son archivos supremamente pesados porque no comprimen nada. Entonces, para archivos fuentes se manejan mucho, pero para archivos finales no. Entonces, un TIFF no se lo van a encontrar ustedes en una aplicación, en una página web, no se lo van a encontrar en un videojuego, porque es un formato demasiado nativo. Entonces, es, digamos, como lo que debemos tener en cuenta con este formato TIFF principalmente. Regularmente son pesados y no son los más apropiados para archivos finales, pero sí para archivos fuentes porque pueden almacenar mucha información con respecto a la edición. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Pues quería darles esa introducción sobre lo que corresponde a los mapas de bit. Ya conocemos entonces que son una matriz, que es como si fuera una celda donde vamos colocando
cada información de color dependiendo de su profundidad de color. También ya reconocemos algunos formatos. Ahí les di algunos de los más comunes, hay muchísimos. Cuando estén en herramientas que procesan mapa de bits se van a encontrar que lo pueden exportar en muchísimos otros más formatos, pero esos son como los principales, ya para que los tengan en cuenta. Y yo creo que pues en eso todos estamos familiarizados porque ya miren que ustedes no reconocen el JPG, el PNG y el GIF, que son los tres principales. Ya los demás son propiedades un poquito más específicas, ¿no? Como el TIFF, que guarda toda esta información, como los targas, como los RAW, como alguien mencionaba por ahí, que es muy parecido también a los TIFF, que son archivos muy pesados, entonces por eso de pronto no es tan normal encontrarlos. Pero cuando estamos trabajando en edición y nosotros somos creadores de imagen en mapa de bits, sí es normal que nos encontremos con esos archivos en el proceso de producción. Bueno, muchachos, y pues en estos 2 minuticos voy a aprovechar para hacer el llamado a lista y nos veríamos entonces ya la próxima semana. Entonces, que la próxima semana, el viernes, perdón. Entonces, chicos, por favor, van respondiendo. Marco Antonio Acosta, Presente, profe. ok. Daniel Vanguero, Presente, profe. Daniel, Profe, presente. no responde. Michelle, Profe, ¿no me escuchas? No. Michelle, Presente, profe. Julián Durán, listo, Daniel, ahí ya te leí. Julián Durán, Presente, profe. ok. Tatiana Espinosa, Presente, profe. ok. Jonathan García, Hola, profe, aquí. bueno. Alejandro Gómez, Presente. Alex Guzmán, Alex, Steven Higuera, Presente, profe. Julieta, Presente, profe. ok. Juliana Loaiza, Presente, profe. ok. José López, Presente, profe. bien. Camila López, Presente, profe. Francisco Mejía, Francisco, ¿cómo está? Andrés Montealegre, Presente, profe. ok. Camilo Osorio, Presente. Farid Prado, Presente. Alejandro Sosa, Presente, profe. Juan Felipe Salazar Presente, profe. y Shelton Telac. Aquí, profe. Shelton, ¿estás? Sí, profe, aquí. ¿Me escucha? Sí, 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 listo. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces por su asistencia. Profe, sino que no escuché, ¿me llamó? Alex, sí, sí te llamé y no me contestabas. Ah, sí, sino que tenía el micrófono apagado, seguramente. Listo, perfecto. Vale, muchachos, entonces muchas gracias. Creo que voy a quedarme un rato aquí atendiendo una consulta que me dicen por acá. Entonces, nos vemos el viernes.